Amén. Bien, vamos a estar continuando con el estudio del Catecismo Bautista y hoy vamos a estar viendo lo que es la pregunta 17. Dice así la pregunta 17, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Ahora, antes de decir la respuesta de lo que es el pecado, voy a dar una pequeña información. En hebreo, la palabra pecado o la palabra común que se usa para pecado es hatat, y en el griego es amartía. En ambas lenguas, las formas verbales lo que quieren decir es errar. Errar en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, un objetivo o un blanco exacto. O sea, estoy tirando y no estoy acertándole a la diana o a lo que estoy apuntando. Entonces, esto es la palabra en el griego y en el hebreo, lo que significa errar al blanco. De hecho, en Jueces, el capítulo 20, el versículo 16, se nos habla acerca de los benjamitas, que eran personas, y se habla de la palabra errar en un sentido negativo. Dice que ellos no erraban cuando tiraban la piedra en una onda, tiraban una piedra, dice, ellos apuntaban a un cabello y no erraban. O sea, como decimos actualmente, tenían un pulso increíble. Entonces, esta palabra se usa en ese sentido también, de no fallar, de no fallar. Ahora, también los escritores griegos solían utilizar esta palabra amartano con respecto al lancero que erraba su blanco, o sea, apuntaba algo y no atinaba, como decimos. De hecho, en el año, creo que era cuando tenía como 7 años, al inicio del año 2000, recuerdo que mi papá me había comprado un Nintendo, un videojuego, y eran esos videojuegos que uno los ponía en un cassette, ¿verdad? Y empezaba a jugar, y había uno muy particular que era de dispararle a unos patos. Había que dispararle unos patos, y si usted no le pegaba a ese pato, o a los patos que salía un perrillo muerto de risa, como burlándose de uno porque uno había fallado al haber disparado a los patos. Bueno, nosotros cuando tratamos de cumplir la ley de Dios, tenemos un muy mal pulso y fallamos, erramos, siempre. Estamos queriendo hacer las cosas de la manera que nos parece correcta, pero nos equivocamos, fallamos, pecamos. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a ver lo que es el pecado, según el Catecismo Bautista. ¿Qué es el pecado? Decimos todos juntos, el pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de esta. Bueno, nuestro punto de partida hacia donde estamos apuntando es a la ley de Dios, pero hay una falta de conformidad, o sea, no estamos siendo 100% o perfectamente completos o conformes a la hora de llevar a cabo el cumplimiento de la ley de Dios, y por eso la transgredimos. Y hay unas implicaciones de la ley de Dios, del pecado sobre la ley de Dios. Bueno, y es que el pecado supone una ley, Esa es la pregunta que sigue. ¿El pecado supone una ley? Sí, sí. Para que haya pecado tiene que haber una ley, Y dice la escritura en Romanos 4:15, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Es pecado la transgresión de la ley? Sí, también es pecado la transgresión de la ley. Ahora, cuando las personas pecan, cuando las personas se equivocan, cuando las personas fallan, están realmente fallando a una ley, a la ley de Dios. Mis amados, y es interesante porque hay una ley que es la ley moral que se encuentra en el corazón de todos los hombres, porque Dios los hizo a imagen y semejanza de ellos, pero cuando se corrompen por causa del pecado, empiezan a fallar en todos los aspectos de esa ley moral que Dios ha puesto. Voy a dar un ejemplo. En
Sabemos que los mandamientos de el no matarás lo encontramos hasta en el Éxodo capítulo 20, que es parte de los mandamientos que vamos a estar estudiando. Pero resulta ser que Caín mató a Abel en Génesis, el capítulo 4. Y entonces uno puede pensar, bueno, entonces no había ley en aquel momento cuando Caín mató a Abel. Usted podría decir, por qué castigaron a Caín si no había el mandamiento de no matarás? Y de hecho, Dios le dice a Caín, si bien hicieres, serás enaltecido, y si no, con todo, el pecado está a la puerta. O sea, la oportunidad de fallar está ahí cerca de usted. La oportunidad de errar está cerca de usted. Y Caín, lejos de más bien conformarse a la voluntad de Dios, él mata a su hermano y Dios lo castiga. Él transgredió la ley, pero ¿cuál ley? La ley de su corazón. Había una ley en el corazón de los hombres que nos lleva a decir matar aquí y en cualquier parte del mundo es incorrecto, está mal, está mal. Entonces, ahora dentro del concepto de lo que la escritura nos habla acerca de no matarás. Ahora, transgredir, dijimos que el pecado es la transgresión de la ley. Y la palabra transgresión significa simple y llanamente violar un precepto, violar un precepto. Es como que dice, aquí usted no puede pasar, pero usted dice, yo voy a pasar. Aquí usted no puede no puede ir a, no sé, imagínese que está el tránsito y está el semáforo en rojo y usted dice, está el semáforo en rojo y voy a pasar. Obviamente ahí está el tráfico que te va a hacer te va a llamar la atención, te va a hacer un parte, lo que sea. E incluso hay muchas personas que no necesitan el tránsito y hacen eso, cruzan en rojo. O sea, está transgrediendo una ley. El rojo es para que usted no pase, no pase. Ahora, también es pecado la omisión de lo que la ley exige. Dice la escritura en Jeremías 6:19, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. La palabra omisión es también sencillamente abstenerse de hacer algo. Bueno, es que no voy a hacer tal cosa, pero me voy a abstener de hacer otra cosa. Viene siendo bastante parecido. En estos días atrás, hace días atrás, yo tenía que llevar ¿cómo se llama? Mi vehículo a la que pasara la revisión técnica de DECRA. Y tenía todo el mes de junio. Pero resulta ser que a mí se me pasaron las fechas y me encontré con julio y yo no había llevado el carro y estaba transgrediendo una ley, estaba omitiendo una ley que dice que todos los vehículos tienen que andar con eso al día. Y obviamente uno anda preocupado, asustado, ¿verdad? Tuvimos como esa semana en la que dijimos el carro no sale y la próxima vez que salga va para la revisión técnica. Bueno, no solamente es que usted diga, no, es que yo no voy a quebrantar puntualmente un mandamiento, es que voy a abstenerme de hacer algo. Y eso realmente también es pecado, también es pecado. El no reunirse en la iglesia, el simplemente hacer caso omiso del domingo, porque más adelante en Éxodo dice que el día del Señor es el domingo. Abstenerse de guardar el día del Señor es pecado también, es pecado. Es decir, yo te dije que hagas esto, pero también es como no lo estoy haciendo, lo estoy ignorando, lo estoy omitiendo. Tal vez usted diga, yo me quedo en la casa tranquilo. Hay personas que dicen eso, yo no voy a la iglesia, yo me quedo en la casa tranquilo o orando y leyendo la Biblia, pero solamente yo ahí en mi casa. Bueno, eso está, es decir, no me gusta ir a las iglesias, por lo que sea que tenga en su mente. Bueno, está omitiendo algo que Dios mandó, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque las personas pueden decir, no, 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 vea, yo no me voy a ningún otro lado, yo no es que me voy a la playa, yo no es que me voy a jugar, yo no es que me voy, no, no, yo me quedo en mi casita tranquilo, tranquila, ahí, ¿verdad? Pero está omitiendo lo que Dios ha dicho, no deje de congregarse, no deje de asistir a la iglesia el día del Señor. De hecho, y esto es lo más importante, una de las cosas más importantes, Santiago 4:17, vamos a Santiago 4:17, el Señor en su palabra nos dice, en Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, usted sabía que tenía que hacer lo bueno, no lo hiciste, tenías que hacer lo bueno, no lo hiciste, entonces estás pecando, estás pecando. Y también es pecado la comisión de lo que la ley prohíbe. Esto es básicamente lo mismo con respecto a la transgresión. Dice en Oseas 8:1, se rebelaron contra mi ley. Hay una ley puntual y dice, se rebelaron contra esa ley. Fueron a romper esa ley estricta. Y está muy relacionado con transgresión. No haga esto o aquello y lo decido hacer. Entonces, mis amados, se agrava el pecado por el conocimiento de la ley. Mira, cuando tú haces algo y tal vez no conoces la ley, hiciste algo contra la ley, en cierta forma puedes decir, yo no sabía lo que había en esa ley, no sabía que esa ley me impedía hacer esto o aquello o lo otro. No te exime, por cierto, no te exime de que quebrantaste la ley. Pero es peor aún cuando usted, sabiendo lo que la ley dice, usted decide quebrantarla puntualmente. Vamos a ver, es posible que usted ande en una carretera de 40 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora, pero usted no vio el letrero que decía velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Si el tráfico te para, te va a hacer un parte, independientemente si sabías o no. Pero, si usted está haciendo el semáforo y está en rojo y lo salta, eso es muy evidente de que usted conoce la ley y decide romper esa ley. De hecho, la mayoría de personas dicen, uy, vea ese imprudente lo que está haciendo. Está saltando en un semáforo en rojo. ¿Cómo se le ocurre? Ahora, se agrava aún más el saber la ley de Dios y quebrantarla. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 18, y conoce su voluntad e instruido por la ley. Ahora, esto es con respecto a las implicaciones de la ley. Vamos ahora a ver lo que es la extensión de la ley de Dios. ¿Hasta qué puntos llega realmente la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios se extiende a nuestros pensamientos. Y esto es algo realmente importante. El Señor Jesús, cuando está en la tierra, viene y les dice, ustedes pensaron que los pecados, los mandamientos se referían puntualmente a esto estricto. Bueno, yo les digo, no es esto solamente estricto, sino también es lo que hay en su corazón, lo que hay en sus pensamientos. Dice, ¿se extiende a nuestros pensamientos la ley de Dios? Sí. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la ley de Dios no solamente se quebranta de una manera palpable, de una manera visual, de una manera en la que usted puede decir, mira, sí quebrantó la ley de Dios. No, también se extiende a lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. En la mente de una persona que está codiciando a la mujer de su prójimo, está cometiendo adulterio, está quebrantando puntualmente la ley, el mandamiento de Dios. Dice, no matarás. Dice, no matarás. Pero Cristo dice, cualquiera que diga necio o fatuo a su hermano, dice, será culpable delante de Dios en el juicio, en el tribunal. Es ese sentimiento de ira desproporcionado, de ira vengativa, de lo que sea. Y dice, estás quebrantando el mandamiento de no matarás en tu corazón. Se extiende la ley de Dios también a nuestras palabras. Dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29. O sea, aún lo que nosotros hablamos, el Señor está conociendo esto, Él está sabiendo esto y estamos transgrediendo leyes de Dios. De hecho, esto no es un mandamiento, pero Cristo dijo que cualquier palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cualquier palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y obviamente la ley de Dios también se extiende a nuestras acciones. Dice en Jeremías 44, versículo 4, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco.
se extiende también la ley de Dios al temperamento de nuestra mente. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, lo que está diciendo es que de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra voluntad, debe haber un constante amor por el Señor, un constante deseo por guardar su palabra, por cumplir su voluntad. Pero dice, aún ahí puede que tú estés quebrantando la ley de Dios, porque puede que tú no estés amando al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, es que son todas las cosas, es toda la voluntad del hombre la que debería amar al Señor. Y si no lo hace así realmente, entonces está quebrantando, está pecando contra la ley de Dios. En conclusión, y es pecaminosa toda infracción de la ley, dice Primera de Juan capítulo 5, el versículo 17, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Ahora, mis amados, unas aplicaciones realmente prácticas que podemos extraer de esto es que el pecado, nuestro pecado, está prácticamente en todo lo que hacemos y tocamos, y aún lo que no hacemos es pecado. Mira la gravedad de la situación de que en nuestra vida hay un constante proceder hacia el mal. Dice Eclesiastés que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, mira cómo está el pecado en absolutamente todo nuestro ser, nuestra manera de andar, nuestra manera de conducirnos. Y ahora la sociedad dicta, la sociedad enseña de que no es que el hombre realmente esté malo, sino que el hombre lo que necesita es ser educado, porque cuando usted le da educación al hombre deja de ser malo. Bueno, realmente no es eso, es el problema del corazón y del alma. Mira, te voy a dar un ejemplo. Imagina un hombre que es ladrón y ponlo a la par, un hombre sin educación, ponlo a la par de un camión que vende sandías. Ese hombre sin educación y que es ladrón se va a robar una sandía o las sandías que pueda, porque es un ladrón. Ahora, agarra ese mismo hombre, edúcalo, prepáralo, dale educación y ponlo a la par del camión. Bueno, él se va a robar el camión con todas las sandías. Porque el mal realmente está en nuestro corazón. El mal realmente está en nuestra voluntad, en nuestra mente, porque está de continuo. En Génesis dice que cuando Dios destruye a la raza humana, dice que Él lo destruye porque dice que en el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Había en el corazón del hombre algo que era de continuo solamente el mal. Ahora usted puede preguntarme, bueno, ¿y por qué entonces Dios no destruye la tierra otra vez con diluvio si el corazón del hombre está de continuo solamente el mal? Bueno, sencillo, porque Él dijo que no iba a destruir la tierra otra vez con un diluvio. Él lo prometió y Él lo cumple. Pero obviamente Él va a juzgar a los hombres al final de los siglos y les va a llamar a cuentas por lo que hicieron cada uno mientras estuvieron en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y a como dicta el asunto, todo lo que vas a encontrar va a ser solamente lo malo. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. Isaías 1, del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Oh gente, Isaías 1, 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón
y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mira lo que dice la Escritura y puntualmente lo que dice Dios. Todo, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. No está hablando acerca de una enfermedad física, está hablando acerca de la condición moral de los hombres delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos compararnos con otros hombres. Usted puede decir, bueno, yo no soy tan malo o tan mala como fulanita de tal que hizo esto, aquello, lo otro, o fulanito de tal que hizo aquello o esto, lo otro. Y puede ser que sí, no seas tan malo si te comparas con nosotros, pero si te comparas realmente con Dios, es ahí donde está realmente la gravedad y el gran problema en el que te vas a encontrar por causa del pecado. En el día del juicio, Dios no te va a comparar con tu vecino. Dios te va a comparar con él, con su santidad, con su majestad. Él te va a comparar con su ley. Cuando vea que has quebrantado no solamente uno, sino todos los mandamientos de Dios en diversas formas, la mayoría del tiempo, o por decirlo mejor dicho, todo el tiempo, te vas a encontrar inexcusable. No vas a tener ni una sola excusa, por muy buenos que sean tus argumentos. Ahora, esto nos apunta a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a este mundo, nació, no pecó, murió y resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, ese es el punto del evangelio. Eso es el evangelio, las buenas noticias. Que tú estabas muerto en delitos y pecados y el Señor, si crees en Él, el Señor te salva, te transforma, te da una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón para que puedas amarle con todo el corazón, tu mente, tu voluntad y puedas seguirle. Y en el día del juicio, adivina qué, el Señor va a ver a Cristo Jesús en ti. ¿Por qué? Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Decía R.S. Sproul que Dios, cuando salva a un pecador, no es que el pecador está pataleando en el mar, ahogándose y Dios le tira un salvavidas. No, así no es. Cuando Dios salva a una persona, Dios se sumerge a lo profundo del mar, saca un cadáver de lo profundo del mar y lo resucita y le da vida porque estaba muerto. Bueno, esto es lo que es el evangelio. Esto es lo que estás muerto en delitos y pecados por la causa, por él, como acabamos de ver, porque has transgredido toda la ley de Dios. Ahora bien, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 18. Dice así, ¿cuál fue el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Habíamos visto que el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, o sea, lo que significa que el hombre había sido hecho sin pecado. Pero, ¿qué fue lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que la imagen de Dios en los hombres se ve corrompida. Bueno, es que ellos cometieron un pecado. ¿Cuál fue el pecado entonces por el cual ellos cometieron y cayeron del estado en que fueron creados? Bueno, dice ahí la respuesta, leemos todos juntos, dice, el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue comer del fruto prohibido. Muy bien, está sencillo. El primer pecado fue que comieron el fruto prohibido. Así es, simple y llano. Esto fue. Ellos pecaron. Dice en Isaías 4, 43, 27, tu primer padre pecó. ¿Cuál padre? Adán. Adán. ¿Pecaron al comer el fruto prohibido? Sí, dice, porque ella tomó de su fruto, hablando de Eva, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En Génesis capítulo 3, el versículo 6. Vea cómo hay un énfasis, dice, el versículo tomó de su fruto y comió. Y luego habla acerca del hombre y dice, el cual comió, así como ella.
cuando puntualmente Dios le había dicho, no comerás de ese árbol, de ese fruto, de ese árbol, no comerás. Ahora, vamos a ver cómo procede la tentación. Antes de ver cómo es que ellos cayeron, vamos a ver cómo es que procede la tentación. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan 2, 16. Yo sé que eso es algo que sabemos, que conocemos. Dice así la palabra del Señor, Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a encontrar entonces que la tentación se desarrolla bajo estos o despertando estos deseos. O sea, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, ¿cómo se ve esto en el pecado o en la tentación que cayeron Adán y Eva? Bueno, vemos que hubo el deseo, la pasión de la carne, porque dice, porque la mujer vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Génesis 3:6. Ok, aquí empieza. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Eso es lo que despierta un deseo en la carne por adquirir esto. Ahora, dice que hubo también la pasión de los ojos, porque ella vio que era agradable a los ojos. O sea, lo veo y se ve realmente apetitoso, se ve realmente deleitoso, se ve realmente bueno. Y dice que también está la arrogancia de la vida o la vanagloria de la vida. Dice que ella vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Nota cómo están estos tres puntos involucrados. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida están realmente involucradas en lo que es las tentaciones. Y mis amados, el pecado por lo general y el pecado en realidad entra bajo esas premisas. El pecado va a entrar a nosotros bajo esas premisas, despertando los deseos de nuestra carne, despertando los deseos de nuestros ojos, despertando la vanagloria de la vida. Posiblemente no van a venir todos en el mismo orden. Posiblemente van a venir de diferentes medidas, pero ciertamente vienen bajo esa línea. De hecho, así fue como Satanás tienta a Jesús cuando él tiene hambre. Él apela a los deseos de la carne, convierte estas piedras en pan. Cuando lo lleva también al pináculo del templo para tirarlo, dice, mándate, tírate de aquí. O sea, los ángeles van a venir, te van a sostener. Está apelando a la vanagloria de la vida, que la gente lo reconozca, que lo vea como, wow, este es el Hijo de Dios, dice. Y luego aparece con los deseos de los ojos, cuando le presenta todo esto, te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo pues vence la tentación por medio de la palabra puntual de Dios. Ahora, ¿qué significó esta caída del hombre? Bueno, del hombre y la mujer. Bueno, en primer lugar, esto significó una horrible rebelión contra Dios. O sea, se rebelaron puntualmente contra el que los creó. Dice en Génesis 3:11, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? O sea, note cómo Dios dice, te dije que no comieras. No solamente te dije que no comieras, te di un montón de árboles más. O sea, tú no estabas muriendo de hambre. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Qué horrible es esta rebelión, porque fue directa. O sea, no tenía necesidad el hombre y la mujer de absolutamente nada y se rebelaron contra Dios. También esto es un ejemplo de asombrosa necedad en el hombre. Repito otra vez, Dios les dijo, tienen todo, pero quiero aquello. Qué insensato, qué necio, qué necio. Y mis amados,
Una frase que leí hace un tiempo atrás en un libro: el pecado siempre es tonto. El pecado siempre es necio. O sea, aunque usted vea que es algo guau, el pecado siempre es necio, es lo más tonto. Se dice, ¿cómo pudo cometer eso teniendo esto, aquello y lo otro? ¿Cómo cambió la gloria de Dios por algo realmente corruptible? Bueno, el pecado siempre es necio. Dice, es asombrosa la necedad del hombre. Y dice, este es su camino es locura, en el Salmo 49, versículo 13. Ahora, nuestros padres, Adán y Eva, no cayeron sin un tentador, cayeron bajo la tentación de Satanás. Satanás aparece como una serpiente y la serpiente dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Vemos cómo es que ocurre esta escena. Satanás aparece ahí. Esa serpiente es el diablo. De hecho, lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 2. Juan entiende de que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Ahora, pregunta, ¿podía forzar el consentimiento de ellos? O sea, ¿podía obligar Satanás a Adán y a Eva a que cometieran ese pecado? Pues no podía. De hecho, en Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es algo también importante. El diablo no nos obliga a pecar. No nos está forzando a pecar. Hay que resistir al diablo. Bueno, antes de resistir al diablo hay que someterse a Dios. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Sin embargo, él prevaleció. Dice la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Destruir la relación de Dios con el hombre. Dice en Apocalipsis 9:11 que él es Abadón. Abadón significa destructor también. Y Satanás actuó de una manera muy sutil. Dice en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mis amados, Satanás va a tentarnos a actuar en la tentación de una manera muy sutil, muy sutil. Él va a llegar a nosotros de la manera más sigilosa, más delicada, más, como dice ahí la palabra, sutil. De hecho, es algo que Pablo nos dice en Efesios: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Es lo que vimos en Job capítulo 2, cuando él está luchando en esta pérdida de todo. Aparece su esposa y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y alguien me decía: ¿cómo las tentaciones pueden venir de los familiares más cercanos? Decía esa persona, que alguien que lo había escuchado de otro lado. Pero en realidad lo que tenemos que ver es a Satanás detrás de todo esto. La intención de tentarnos, la intención de seducirnos, la intención de hacernos caer en el pecado. Ahora, Satanás promete algo cuando te ofrece el pecado. No es que él te va a decir: mira, es que si tú pecas, te van a venir todas estas malas consecuencias. No, él te ofrece y te promete cosas realmente buenas, entre comillas. Te promete cosas como que nada va a pasar. Y bueno, él está ofreciendo y está presentando mejoras a lo que Dios ha establecido. Bueno, ¿qué prometió él? Él prometió impunidad. Dice: no moriréis. Nota lo que dice. Dios le dijo a Adán: el día que él comiere, ciertamente morirás. Y Satanás le dice: no moriréis. O sea, te prometo impunidad. Te promete una mejora también. Serán abiertos vuestros ojos. Note esto: no te va a pasar nada malo, te va a pasar algo mejor. Así entra el pecado, mis amados, diciéndonos: no te va a pasar nada malo y vas a disfrutar de algo mejor. Además de eso, los alimenta con pensamientos elevados acerca de sí mismo. Seréis como Dios, le dijo Satanás a Eva. Nota: no moriréis, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios. Esa frase que yo constantemente digo es cuando la gente dice: me lo merezco, me lo merezco. Es lo mismo, es lo mismo. No te va a pasar. Si haces esto,
no te va a pasar nada malo, vas a disfrutar del placer y te lo mereces. ¿Nota cómo funciona? Ahora, le sugirió también Satanás pensamientos duros hacia Dios. Dice en Génesis 3:5, sino que sabe Dios. Sino que sabe Dios. O sea, Dios te está prohibiendo de cosas para disfrutar. Y vemos que este fue un ejemplo de su estrategia. Él tiene una estrategia para atacar primero a la mujer. Dice, porque ella es vaso más frágil. Ella es vaso más frágil. Satanás atacó la parte más débil, fue su estrategia. Y es lo que les digo, mis amados. Cuando Satanás aparece, cuando el pecado aparece, cuando nos tienta el pecado, nos va a tentar siempre por nuestra área más débil. Y esa área más débil es la que nosotros deberíamos reforzar cada día, porque es ahí por donde Satanás va a entrar, es ahí por donde el pecado va a entrar. Si tu pecado es la lujuria, contra lo que luchas es con la lujuria, entonces debemos los varones esforzarnos por que nuestros ojos miren lo que tienes delante, miren lo recto, como dice la escritura. Nuestros ojos deben esforzarse por estar siempre pensando en la gloria de Cristo. Aquellos que tienen problemas con el carácter, con el temperamento, tienen que esforzarse en oración para que el Señor les auxilie en su carácter. Aquellos que tienen problemas con su lengua, que hablan de más, que murmuran, que después se dan cuenta, tienen que también orar al Señor para que fortalezca esa área de su vida. Recientemente leía una noticia de arqueología donde habían descubierto un muro, un sector norte del tiempo del reinado de David, y decían que no tenían sentido mucho por qué estaba eso realmente construido, pero cuando se descubrió en la excavación, vieron que el sentido norte era de lo más débil que tenía la ciudad y por lo cual iba a ser constantemente invadida, porque en el otro extremo tenían muchos soldados. Así que decidieron hacer esa entrada y ese muro bastante complicado para que la gente no quisiera entrar por ahí. Bueno, nosotros tenemos que reforzar entonces nuestras áreas. A veces tenemos unas áreas más fuertes que otras por la gracia del Señor, pero necesitamos reforzar entonces nuestras áreas más débiles en la gracia del Señor, porque mis amados, no depende de nosotros. Ya ustedes y yo sabemos que no depende de nosotros. Si tenemos victoria sobre el pecado, es por causa de Cristo, es por causa de Dios que Él nos sostiene. Pero cuando fallamos y caemos en pecado, es porque nos hemos desprendido de la vid principal. Cristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Y también fue un ejemplo, una estrategia de Satanás atacarla cuando estaban sola. También eso lo vemos en Eclesiastés 4:9 y versículo 10. Dice que es mejor cuando son dos que uno. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. El uno levantará a su compañero. Ahora, ¿qué mejor compañero que Cristo? Él es nuestro mejor compañero. De Él es el que tenemos que estar siempre unidos. Tenemos que estar siempre en comunión con Él. Meditemos en esto, mis amados, la manera en la que Satanás entra, la manera en la que Satanás actúa. Y bueno, decía Woody Allen, un famoso cineasta, en una entrevista que tuvo con el famoso evangelista Billy Graham, que hablando acerca de Dios y su ley, él decía que Dios es como una especie de aguafiestas cósmico que anda por ahí prohibiéndole a las personas que se diviertan en la vida. Es que Dios te dice no, y no, y no, y no. O sea, es un aguafiesta, realmente te aburre la vida. ¿Cómo puedes seguir a un Dios así? ¿Cómo puedes vivir con un Dios así? Lo que Billy Graham le dice es, imagina un partido de fútbol sin reglas. No se podría ni siquiera disfrutar. No podrías ver un partido de fútbol sin reglas. Mira, Dios nos ha dado reglas y estas reglas son buenas, son útiles, son necesarias para nosotros. Imagina un mundo donde tú puedas dejar tu carro abierto. No tienes que cerrar. ¿Por qué?
porque ahí nadie roba. ¿Quién me decía alguien un día de estos, dice, ¿quién se va a robar lo que no es de él? ¿Quién va a llevarse lo que no es de uno? Imagina un lugar donde tú puedas dormir, se te olvidó cerrar la puerta de la casa y te duermes, se me olvidó. Las ventanas, duermes con las ventanas abiertas porque hace mucho calor. Mi esposa siempre me dice en las noches, amor, cerró la puerta y me tengo que levantar para ver si la cerré o no. Mira, si todo el mundo obedeciera la ley de Dios, si todo el mundo obedeciera, ese sería un paraíso, en cierta forma. Pero están estas reglas por causa del pecado, porque no todo el mundo obedece esto. Mis amados, algunas aplicaciones prácticas, solamente tres. La santidad siempre será mejor que el pecado. El pecado es tonto, la santidad es sabio. La santidad es feliz. El pecado es triste, la santidad es realmente dicha, gozo, felicidad, alegría. Decía John Owen en su libro La mortificación del pecado, es que el pecado, otro aspecto importante, es que el pecado siempre nos costará más de lo que estamos dispuestos a pagar. Repito, el pecado siempre te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. Tú dices, yo voy a disfrutar de esto, aquello, lo otro, nadie se va a dar cuenta, es algo momentáneo, es algo rápido, voy a tener placer, pero al final terminas pagando una cuenta realmente excesiva, de hecho no la vas a poder pagar por causa del pecado. Y otro aspecto importante es que Satanás siempre buscará las áreas más vulnerables para tentarnos. La buena noticia es que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Así como Satanás venció al hombre en Génesis capítulo 3, en los evangelios, Cristo vence a esa serpiente antigua, le aplasta la cabeza, le deja muerta. Ya no hay más, ya no hay más. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, pecado, tu victoria? El Señor Jesús murió, resucitó y con él nuestra esperanza, para que todo aquel que en él cree no se pierda por causa de sus pecados, sino que más bien tenga vida eterna, vida eterna. Míralo a él, cree en él, ve a él en arrepentimiento y fe y tienes esperanza. Pero si no crees en él, ya has sido condenado. Muy bien, mis amados, esa sería la lección que teníamos para hoy. Vamos a pasar al tiempo del receso a las 10:30. Retomamos nuestro tiempo de culto. El Señor les bendiga.